Muy buenas noches. Quiero anticipadamente dar un saludo a todos los padres de familia que están aquí hoy. Mañana se celebra el Día del Padre, así que ¿qué les parece si les damos un fuerte aplauso a todos los papás? Ser padre es una grave y grande responsabilidad. Ser cabeza de hogar, asumir las responsabilidades sacerdotales que la palabra nos impone a los papás, y eso significa ser intermediarios entre Dios y la familia. Nosotros somos los que deberíamos de tomar siempre la iniciativa de conducir a nuestra familia en la dirección de la voluntad de Dios, de que nuestros hijos crezcan bajo los principios y los valores cristianos, asegurarnos que nuestros hijos ven en nosotros un reflejo de Jesucristo, para que lo que nosotros hacemos, ellos quieran seguirlo. Es tan importante el ejemplo que nosotros podamos dar. Y bueno, nadie salió aprendido, nadie es perfecto, cometemos errores, aprendemos lento a veces a golpes, pero qué bueno que podemos hoy recordar que tenemos un papá, que no somos huérfanos y que ese padre nos modela a nosotros en nuestra paternidad. Y que nosotros entonces podríamos reflejar a ese padre, extender ese abrazo de papá a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia. Y yo quiero animarles. La sociedad está en caos y en parte está en caos porque en este siglo los varones hemos dejado de asumir nuestro liderazgo, nuestra iniciativa, no nos las estamos creyendo. Algunos somos resultado de maternidades bastante estrangulantes que quizás han limitado y castrado la iniciativa del liderazgo del hombre. Ojo. Y entonces tenemos hombres muy débiles, muy ausentes, muy inactivos dentro del contexto de la familia. A Dios gracias, en esta iglesia no hay ni uno de esos. ¿Verdad? A Dios gracias. Y menos para el futuro, ¿verdad? O sea, nos vamos a encargar y nos vamos a motivar y animar a que realmente como papás podamos reflejar a Jesús y ser ejemplos. Así que pido a las esposas que nos ayuden, pido a los hijos que nos ayuden. Créannos, los que todavía no son papás y quieren serlo, hablaremos más adelante, ¿verdad? No es sencillo, pero ¿qué les parece si oramos y le pedimos a Dios bendición para los papás, nosotros los padres? Que Dios nos siga dando gracia, sabiduría y que nos dé energía para seguir adelante. Nos ponemos de pie, por favor, y oramos. Piensa en su papá. Si su papá no fue un buen papá, quizás sería bueno hoy orar por él, pedir perdón o perdonar. Y si no tienes papá, agradecer porque todavía tenemos a nuestro Padre que siempre estará y es un Padre eterno. Y si usted es un papá que necesita hoy el perdón de Dios, que quisiera cambiar, pues bueno, este es el tiempo en que podemos acercarnos. Amado Padre, qué hermoso poder llamarte así y poder recordar que tú eres un papá presente, que fuiste presente y estarás siempre presente. Qué rico saber que tenemos la seguridad de tu presencia, la seguridad de tu liderazgo, la seguridad de tu amor incondicional, la seguridad de tu provisión y de tu protección para nosotros. Hoy, Señor, como papás, venimos quizás en primer lugar pidiendo perdón, Dios, por nuestros errores, pidiendo perdón por las cabezonadas, las decisiones que hemos tomado que han afectado familia y que tal vez no consultamos contigo. Perdona nuestras terquedades, perdona nuestras impulsividades, perdona, Dios, cuando hemos ignorado el consejo sabio tal vez de nuestra esposa o cuando hemos ignorado la opinión de nuestros hijos. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti para decirte, transfórmanos, danos la oportunidad de marcar positivamente la vida de nuestras esposas y de nuestros hijos. Ayúdanos a ser líderes amorosos, líderes siervos, líderes transformadores, Dios. Que podamos realmente dejar un legado
de amor, pero también un legado de transformación en nuestra familia. Ayúdanos a aprender a dirigir a nuestra familia siguiendo tus pasos, Jesús. Queremos honrarte, queremos bendecirte. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser generadores de vida. Gracias, Señor. Ayúdanos porque está complicado, está difícil. Pero sabemos que en ti todo lo vamos a poder. En ti, Jesús, todo lo vamos a poder. Libértanos, Señor, para ser buenos padres. Sánanos para ser buenos padres. Provéenos de lo necesario, información, recursos, oportunidades para ser buenos padres. Gracias por los padres que hemos tenido, a pesar de errores, a pesar de ausencias, Dios. Gracias porque a partir de ahí tú generaste nuestra vida, porque tuviste un propósito y no lo has terminado de cumplir. Continúa tu obra que a partir de mamá y papá tú generaste para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que así sea. Amén y amén. Muchas gracias. Muy bien, hoy seguimos con la serie de prédicas que hemos titulado Encuentros Transformadores con los Discípulos de Jesucristo. Habíamos, como dijimos, tenido varios mensajes acerca de el encuentro que mucha gente tuvo con Jesús cuando estuvo sobre la tierra, y esos encuentros transformaron sobrenaturalmente, ocurrieron muchas cosas. El amor de Jesús, el perdón de Jesús, la actitud de Jesús transformó. Pero bueno, Jesús ya no está, dejó su Espíritu Santo y se lo dejó a sus discípulos. Y hoy quisiéramos aprender nosotros cómo como discípulos podemos continuar la obra de Jesús. Cómo, viendo el ejemplo de los seguidores y testigos de Jesús que recibieron el poder del Espíritu Santo, como lo hemos recibido o podemos recibirlo nosotros, ¿qué principios aplicaron ellos? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Qué cosas hicieron que cambió la vida de la gente? O sea, después de Jesús, la vida de mucha gente ha seguido siendo transformada por medio de los discípulos. Entonces, hoy hemos escogido la figura de un hombre famoso, la figura de Pedro. Pedro en un contexto que no siempre estudiamos, que no es tan popular, pero vamos a hablar de Pedro el transformador. Y me refiero al transformador porque Pedro tuvo diferentes facetas en su vida. En algún momento el impulsivo, en otro momento el agresivo, en otro momento el dudoso, el mal hablado, el terco, el fuerte, el pescador frustrado, ¿verdad? Entonces, hoy lo vamos a ver en otra faceta. Un Pedro que fue transformado el día del Pentecostés, recibió el poder sobrenatural del Espíritu Santo y ese le dio una capacidad diferente de manejar las cosas. Pero bueno, Pedro estaba en este momento que vamos a leer en un proceso de transformación. Vamos al capítulo 10 de Hechos, donde encontramos a un Pedro que ya no estaba en Jerusalén. Esto es muchos años después de la muerte de Jesús. Y muchos años después dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Me detengo para dar un poco de contexto. Cesarea era una ciudad importantísima, era la capital de la provincia de Galilea. Cesarea era un puerto de cruce de culturas, de mucho comercio. Había un regimiento militar llamado la Italiana, dirigido, eran 100 personas, 100 soldados, dirigidos por este hombre llamado Cornelio. Él era una especie de capitán en el rango actual de la milicia, ¿verdad? Entonces era un hombre que interesantemente era romano, pero dice aquí que era piadoso y temeroso de Dios. O sea, él había escuchado, habiendo sido pagano, habiendo adorado otros dioses, habiendo sido posiblemente un asesino, un soldado que había matado gente en la guerra, muy posiblemente, pero dice que tenía un corazón un poco extraño, diferente.
era piadoso, o sea, un hombre sensible espiritualmente y que temía de Dios, pero el Dios de los judíos, ¿verdad? Junto con toda su casa. Entonces, mire qué interesante, aquí tenemos un pagano, porque realmente él no era un convertido, él era un simpatizante, él era un hombre temeroso de este Dios y sentía compartir de su riqueza, de su dinero, al pueblo judío, que era un pueblo pobre, que era un pueblo sometido. Mire qué interesante. O sea, él era sensible sobre aquellos a los que había sometido militarmente. Entonces, dice que oraba a Dios continuamente. Y aquí yo quiero hacer una salvedad. Mire, el que usted dé plata y el que usted ore no le hace discípulo de Jesús. Y es interesante verlo aquí. O sea, aquí hay un simpatizante, aquí hay un chavalo que hace cosas buenas, pero su corazón no estaba totalmente entregado porque no había entendido todavía el verdadero sentido del Evangelio. Entonces, esta historia es de un encuentro entre Cornelio y Pedro. Allá como a las 3 de la tarde, a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Vamos a ver, me retrocedo. Estoy hablando de un pagano que tiene un encuentro sobrenatural con Dios. ¡Wow! O sea, los borrachos, los adúlteros, los homosexuales pueden tener experiencias sobrenaturales con Dios. Claro, por supuesto que sí, porque Dios hace lo que Él quiere. A Dios nada lo limita. Y Dios tenía un plan con este hombre que estaba intencionando acercarse a Dios. Como les digo, era un simpatizante. Está ahí queriendo acercarse y Dios lo escoge para tener una experiencia sobrenatural extraña. Recordemos, después de Pentecostés empiezan a ocurrir un montón de cosas que antes no ocurrían. Aquí hay un ángel presentándosele a Cornelio. Cornelio pregunta, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Otra versión dice como ofrenda. O sea, tus oraciones, tu actitud de interés por la gente, tu actitud espiritual ha sido reconocida por Dios. Nuevamente, no estamos hablando de un querubín, no estamos hablando aquí de un líder de sinagoga, no estamos hablando de un sacerdote, estamos hablando de un soldado opresor. Le dice, envía ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor de pieles, ¿verdad? Llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 criados y a un soldado, 3 personas, de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Jope quedaba a 70 kilómetros abajo de Cesarea. O sea, no era un viajecito así nomás, es ir de aquí a Punta Arenas. O sea, el ángel le dice a Cornelio, manda a Punta Arenas a traer a un chavalo que se llama Pedro o Simón, ¿verdad? O sea, había que echarse una sudada, una caminadita bonita para ir a buscar a este hombre. Jope también era un centro comercial, era un puerto también. Entonces, había muchas culturas, tanto en Jope como en Cesarea había mucha mezcla de culturas. Al día siguiente, o sea, en el momento, dijimos que era la hora tercera, novena, que es las 3 de la tarde, porque en la cultura judía se empezaba a contar la primera hora como las 6 de la mañana, ¿ok? Entonces, al día siguiente, dice, después de las 3 de la tarde, salieron, caminaron, y al día siguiente seguían de camino. Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Rara hora para estar debajo del sol, ¿verdad? Tuvo hambre y deseaba comer.
Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Vamos a ver, aquí tenemos a Pedro, que recién ha sido bautizado en el Espíritu Santo tiempo atrás, ¿verdad? Empieza a manifestar experiencias sobrenaturales y tiene una cosa que se llama un éxtasis. ¿Qué es eso? No es la droga esta que venden en las discotecas, ¿verdad? No, aquí estamos hablando de una visión. Esto es lo que se llama el don de ciencia. El don de ciencia es un don sobrenatural que Dios pone donde a la persona se le entrega información útil para algún propósito, para informarle, para educarle, para regañarle o para anticipar algo que va a ocurrir. Aquí Dios le permite a Pedro tener una experiencia antirreligiosa. Los judíos no comían todos aquel montón de animales que estaban prohibidos desde el Levítico, que tenían patas, ¿verdad? Con pezuña, ¿verdad? Insectos, etcétera. Y Pedro ve todas esas cosas bajando en una imagen y Dios le ordena comer de eso. O sea que hay un choque religioso. Dios le está diciendo: lo que yo quiero hacer es eliminar la discriminación, eliminar la religiosidad, incluir a un grupo de personas que en ese momento no eran judíos, pero que Dios quería que Pedro pudiera entender que habían sido escogidos también para recibir la gracia y el amor de Dios. Entonces, Pedro dice que estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto. En ese momento, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta, o sea, 70 kilómetros, y llegaron a tocar la puerta justamente a mediodía, cuando Pedro está reflexionando sobre lo que le acaba de pasar. Y llamando, preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Vamos a ver. Estamos hablando de cosas sobrenaturales. O sea, Pedro dice: ¿por qué estoy viendo esto? Esto está raro. ¿Qué significa? Y por otro lado, Pedro está oyendo una voz. ¿A usted Dios le habla? ¿Alguna vez Dios te ha hablado? Usted escucha a Dios. Uno se queda así como: ¿es Dios o no es Dios? ¿Es mi mente o es el Espíritu? ¿Qué es esto? Y de repente uno siente que le están dando instrucciones, avisos. Dios te está mostrando cosas. Pero a veces nosotros cerramos nuestro oído espiritual porque no queremos caer en exageración, en error, que a veces es común. A veces uno cree que es Dios y no es Dios. Y es complicado, sobre todo aquellos que tienen el don de profecía. El don de profecía es cuando uno sabe que tiene un mensaje que tiene que dar al pueblo de parte de Dios. Pero a veces se equivocan, a veces no es. Entonces, yo puedo imaginar la tensión de Pedro entendiendo qué es esto, cómo se maneja y si tengo que obedecer o no obedecer. Entonces,
la voz le dijo, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo les he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos le dijeron, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Mira, aquí hay un montón de posibilidades, ¿verdad? Pedro pudo haber dicho, ¿qué? 70 kilómetros con unos chavalos que, a saber si son carteristas, a saber si son asaltantes. O sea, ¿qué voy a ir a hacer yo? ¿Qué es este invento? Seguro el diablo me quiere tender una trampa. O sea, usted y yo hubiéramos pensado 10,000 cosas, ¿verdad? Pero Pedro simplemente entendió que él tenía que ir. Pero bueno, no fue solo, y eso es muy sabio, ¿verdad? No fue solo, dice que otra gente de Jope lo acompañó. Al otro día entró en Cesarea. O sea, esta gente era buena para caminar, 70 kilómetros en un día, ¿verdad? O sea, póngale. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. O sea, mire qué interesante la experiencia espiritual de Cornelio. O sea, que quiso compartirla con otros. Él pudo haber dicho, van a creer que estoy loco. Uy, si yo ni creo en Dios, o sea, yo ni comprometido, ni estoy en esta religión, ¿verdad? Pandereta, no, nada que ver. ¿Cómo? No, dice que él compartió la noticia de que alguien iba a venir de parte de Dios a darle un mensaje, e invita a sus amigos, invita a sus parientes. Cuando Pedro iba a entrar, mire el corazón de Cornelio, salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. O sea, la fama de Pedro sería, yo no sé, el conocimiento, la averiguación que habrá hecho de quién era Pedro, que el hombre hace como que Pedro era un Dios. Y aquí vemos el corazón de Pedro. Pero Pedro dice, lo levantó. Pedro no cayó en la fama y la fortuna, en la actitud del héroe, del showman. No, Pedro simplemente se reconoció como un humilde discípulo de Jesús, no como un Dios. Y vino, lo levantó diciéndole, ponte en pie, yo también soy hombre. Y eso es algo muy importante que profetas, apóstoles, evangelistas y pastores tenemos que entender. Somos pinches seres humanos, no somos más. Porque Dios nos use, porque Dios nos dé sobrenaturalidad, porque Dios nos dé cosas que a otros no, no nos hace ser diferentes, somos hombres. Y aquí Pedro nos está modelando. Porque lo que yo quiero es que usted y yo hoy aprendamos de Pedro. Cómo ser transformadores. Esto es una manera de ser transformadores. ¿Cómo? Siendo humildes, ubicándonos, comportándonos como tenemos que comportarnos, no como seres sobrenaturales, sino como hombres que simplemente han recibido la gracia y el perdón de Dios. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. O sea, entre familia y parientes eran un montón. Entonces Pedro les dijo, bueno, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. A ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me han llamado? Este es un punto central de este mensaje. Porque yo creo que llegó un tiempo en la vida cristiana nuestra de este siglo, donde usted y yo tenemos que aprender a eliminar nuestros prejuicios. A eliminar nuestros prejuicios. Usted conoce ese video famoso del indigente, la persona habitante de calle que entró a una iglesia disfrazado, por supuesto, era un pastor, ¿verdad? Y entonces
Hubo gente que lo corrieron, ¿verdad? No lo quisieron dejar entrar, lo invitaron a salir porque olía feo, etcétera. Y ese es un ejemplo que se usa para mostrar cómo nosotros como iglesia todavía no estamos preparados para lidiar con cierto tipo de pecador al que consideramos peor que nosotros. Nosotros hemos hablado aquí de que intentamos ser una iglesia abierta para todos. Y abierta para todos significa que aquí pueden entrar los criminales, aquí pueden entrar los narcotraficantes. De hecho, entran. Aquí estamos abiertos a que vengan las personas que viven en la homosexualidad, a la persona violenta, a los mentirosos, a los ladrones, a los adúlteros, a los adictos. Esos somos nosotros. Eso somos nosotros. Pedro aquí nos está enseñando que nosotros tenemos que tener una actitud diferente. Muchos de nosotros tenemos prejuicios dentro de nuestra familia, con tíos, con primos, gente que tal vez ha sido abusadora de nosotros mismos, gente que de nuestra familia es chismosa, es metida, vinos, pero que a la hora de que uno les pide ayuda no ayudan. Y entonces usted posiblemente no quisiera verlos aquí. Usted no quisiera verlos aquí. Porque dice, qué pereza. ¿Para qué le voy a invitar a la iglesia si se va a dar cuenta de lo que yo hago en la iglesia? ¿Para qué voy a invitar a fulanita o fulanito que lleva una vida tan desordenada? Cuando al revés, es por esa vida desordenada que necesitan estar aquí. ¿Para qué? Para que podamos darles amor, para que podamos darles entendimiento de que donde han andado buscando las soluciones, en el alcohol, en el sexo, en el robo, en la fama, en la fortuna, ahí no se encuentra. Nosotros somos los mendigos que encontramos el pan y que lo que hacemos es hablarle a los otros mendigos cómo conseguir de ese pan y compartirles de ese pan. Bueno, aquí está Pedro recibiendo una lección en práctica, ¿verdad? O sea, de repente se encuentra con una multitud de gentiles con los cuales él no se podía contaminar. Esa gente que vos decís, uy, yo en un bar, Dios mío, donde las prostitutas, wow, en la calle con las personas habitantes, no, ¿qué es eso? Los políticos, uy, que yo voy a ir a una reunión de políticos, uy, Dios mío. ¿Cuál es tu prejuicio? ¿Cuál sería tu prejuicio? ¿Qué tipo de gente es la que vos dirías, que Dios no me mande a hablarles de Él a este tipo de gente? Quizás todos tenemos algún grupo, algún tipo de persona con la que no hacemos química, con la que definitivamente tenemos repelente. Pedro aquí les dice, ya entendí, ¿en qué puedo servirles? Cornelio respondió, hace 4 días a esta misma hora estaba llorando en mi casa a la hora novena, a las 3 de la tarde. Y un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Dios oye la oración del pecador. Dios oye. Una vez me acuerdo, creo que una vez conté esa historia aquí. Yo trabajaba en la clínica bíblica y estábamos tratando de servir a un grupo de población homosexual, de esos que ejercían la prostitución ahí en las aceras de la clínica bíblica, ¿verdad? Entonces les invitamos, ¿verdad? Porque queríamos ofrecerles apoyo en cuestiones de salud. Y entonces llegó una persona que se hacía llamar María, ¿verdad? Que es ese caso rarísimo, ¿verdad? Un hombre que hizo operación para cambiarse de sexo, pero después se hizo lesbiana. Entonces, uno no entendía, ¿verdad? O sea, se cambió, pero entonces se devolvió, ¿verdad? Bueno, el punto es que esta persona me confrontó, ¿verdad? Y me dice, mire, yo voy a la iglesia. Había una iglesia ahí por la línea del tren que empezó a hacer ministerio con las personas en homosexualidad. Y esta persona asistía ahí, ¿verdad? Y me dice, ¿y usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Que Dios no me escucha a mí? Yo voy a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia. Y yo le digo, por supuesto que sí. El problema es que no te estás transformando. Y el evangelio transforma.
¿verdad? O sea, uno puede ir, uno puede orar y Dios te escucha, por supuesto que sí, como aquí nos lo enseña. Pero Dios no te quiere dejar como estás. Dios no quiere que sigamos siendo pecadores perfeccionados. No, Dios quiere eliminarnos como pecadores y hacernos una persona totalmente perfeccionada en su carácter. Bueno, aquí le dice, un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Dios no olvida ninguno de tus favores, Dios no olvida ninguna de tus generosidades, Dios no olvida ninguna cosa que vos hayas regalado. El que al pobre da, dice, a Dios le presta. ¿Qué significa? Dios sabe que tiene que tener bendición para aquellos que son generosos. Envía a unos hombres a Jope y a llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Ahí hay un detalle un poco extraño, ¿verdad? Porque los curtidores eran personas que teñían de color el cuero. Por lo tanto, ellos tenían que tener contacto con la sangre del animal cuando estaban limpiando el cuero por primera vez. Entonces, los curtidores eran gente inmunda, ¿ok? Y los judíos no podían entrar en contacto con sangre ni con gente que hubiera estado en contacto con sangre. Entonces, es un poco extraño en esta historia que Pedro estuviera hospedado en la casa de un curtidor. Pero bueno, ya desde ahí yo creo que Dios lo venía trabajando a Pedro. Por lo tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios. Mire qué interesante. Para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Yo no sé si usted sabe, pero alrededor suyo hay un montón de gente, familia, amistades, compañeros de trabajo, que están sedientos de conocer lo que Dios tiene para ellos. Y lo que muchas veces no tomamos conciencia es que los mensajeros somos nosotros. De que estamos donde estamos, caminamos donde caminamos, interactuamos con quienes interactuamos en este momento de la historia, porque nosotros tenemos lo que otros necesitan. Porque tu mensaje, el mensaje de vida, yo siempre he considerado que cada uno de nosotros tiene un mensaje que compartir. Todos tenemos uno diferente, pero todos tenemos un mensaje. ¿Cuál es tu mensaje? Aquí está un grupo de personas esperando a que Pedro hable. ¿Qué será lo que el ángel quería que escuchemos? ¿Qué es lo que la gente en este momento en tu familia necesita? ¿Cuál es la palabra de esperanza? ¿Cuál es la palabra de perdón? ¿Cuál es la palabra de sanidad? ¿Cuál es la palabra de libertad? Que tu familia, yo hoy quiero hablar mucho de la familia porque es el Día del Padre, ¿verdad? Y tal vez nosotros necesitamos ser intencionales llevando un mensaje a nuestra familia. Pedro entonces tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Eso lo que significa es Dios no discrimina, Dios no aparta a la gente. Dios quiere a través de Jesucristo que todo mundo sea salvo, que todo mundo conozca. Dice, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. O sea, Dios acepta a aquellos que tienen temor de Él y hacen justicia. El mensaje que le envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Y entonces Pedro hace un resumen súper concentrado de lo que es el Evangelio. Ahorita vamos a leer cuál es el mensaje que todo mundo en tu familia, que todo mundo a nuestro alrededor y que nosotros mismos tenemos que tener muy claro. Aquí resume el Evangelio Pedro. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, o sea, Juan el Bautista, preparando el camino antes de Jesús. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret, o sea, el hombre que nació en Nazaret,
lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Punto número 1 de este mensaje es: Jesús vino como hombre e hizo el bien mientras estuvo sobre la faz de la tierra. Segunda parte dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. O sea, esto es real, esto es historia, esto no es invento. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. O sea, Él está dando testimonio histórico de que es real, que Jesús vino, murió, al morir pagó, resucitó venciendo a la muerte, y dice: nos dimos el taco de comer con Él después de resucitado. Tercera parte, dice: nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de los pecados. O sea, nos ha encomendado a su iglesia el que nosotros vayamos y seamos testigos, que nosotros reconozcamos que Jesús vuelve como un juez y que Jesucristo da el perdón a todos aquellos que creen en Él como hijo de Dios. La pregunta aquí es: ¿usted sería capaz de explicar esto a un familiar? Si alguien te pregunta: ¿qué es eso del evangelio? ¿Qué es eso de la buena noticia de Jesús? Contame. Aquí está resumidita. Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús vuelve y Jesús perdona a todos los que reconocen y creen en Él como hijo de Dios. Yo asumo y espero que todos nosotros creamos esto y que todos nosotros hayamos pasado por el momento de la decisión de creer en Jesús y de pedirle perdón, de arrepentirnos de nuestra vida y pedirle perdón. Si usted no lo ha hecho, hoy está invitado, invitadísimo, a que usted reconozca la vida que ha llevado, de que usted pueda decir: no quiero más esa vida, me arrepiento, pido perdón, creo que Jesús perdona y quiero que ahora Él gobierne mi vida. Hoy vamos a orar por eso. Si quieres, vamos a interceder por los que lo deseen hacer. Pero mire, interesante, eso no era suficiente. O sea, Pedro no fue suficiente que viniera a contarle a un pagano la historia de Jesús. Hacía falta algo que muchos de nosotros aquí necesitamos. Dice que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. O sea, ahí no hubo un requisito, ahí no hubo una confesión, simplemente ocurrió. Y ocurrió porque la gente estaba donde quería estar, la gente estaba en una búsqueda espiritual, la gente estaba atenta escuchando, y por eso el Espíritu Santo se manifiesta. Cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y entonces dice: todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. O sea, los mentirosos, los borrachos, los adúlteros, los ladrones, los que comían chicharrón. Todos esos recibieron la fuerza sobrenatural del Espíritu, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua
para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Vamos a ver, aquí ocurre lo mismo que ocurrió en Pentecostés. Un grupo de personas en obediencia, en búsqueda de Dios, reciben el milagro sobrenatural, que era el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. En el libro de Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no sobre solo los judíos, no, toda carne. ¿Qué significa? Que todos los creyentes, todos los hijos de Dios, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. En este caso, y aquí hay que aclararlo porque de aquí se saca doctrina que no necesariamente yo la comparto, dice que una de las expresiones que ayudó a los judíos a ver que el Espíritu Santo se había depositado en la vida de los que estaban ahí es porque hablaban en lenguas. Las lenguas son un don sobrenatural, pero no son el único don sobrenatural. Hay gente que ha entregado su vida a Cristo, que tiene al Espíritu Santo y no habla en lenguas. Y eso está bien, eso está muy bien. Porque dice la Biblia que el Espíritu reparte como Él quiere. Pero también Pablo dice, ¿usted quiere profetizar? Pídalo. ¿Usted quiere un don? Pídalo. Entonces no podemos hacer doctrina, porque hay gente que dice que el que no habla en lenguas no es un verdadero cristiano. Hay otros que dicen que el que no habla en lenguas en realidad no ha sido bautizado en el Espíritu. Hay 4 versículos en el libro de Hechos donde se habla de que el Espíritu Santo se derramó sobre grupos. En 2 de esas aparece que la gente habló en lenguas, en una que profetizaron y en otra no dice qué ocurrió. Entonces es muy arriesgado decir que la única evidencia de la manifestación del bautismo en el Espíritu es el don de lenguas. No. Pero si usted tiene el don de lenguas, úselo. Y hay maneras de usarlo, ¿verdad? Hay un orden para hacerlo. En esta iglesia somos muy claros en ese punto. Promovemos, si Dios te ha dado un don, promovemos que usted use sus dones. Pero en el caso del don de lenguas, hay 2 cosas muy importantes. Hay 2 tipos de lenguas. El que es el mensaje que Dios da a la persona para que lo transmita a la congregación. Y para eso tiene que haber alguien que interpreta ese don. Eso no ocurre en todas las reuniones, no ocurre siempre, pero cuando ocurre, tiene que funcionar así. Pero hay otras lenguas que son de edificación personal. ¿Qué es eso? Es para usted y Dios. Y el resto de la gente no tiene por qué enterarse, porque no es con ellos. Más bien eso asusta a la gente. Entonces por eso Pablo, después de un desorden que había en la iglesia de Corinto, tiene que dedicar un pedazote a explicar estas cosas. Y les dice, cállense. Si usted no va a decir algo que es entendible, cállese. Y si tiene profecía, hable uno primero, el otro después, se siente el primero, hable el segundo. Hay un orden. Si usted quiere leer de eso, lean el libro de Romanos 12 y 1 Corintios 12. Ok, paro el anuncio ahí. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que aquí ocurrió algo diferente a lo que había ocurrido con los judíos. Los judíos se bautizaban en agua para ser obedientes al mandato de Jesús y ser considerados miembros de la iglesia, ¿ok? Y después, en algunos casos, se les imponía las manos y el Espíritu Santo se derramaba sobrenaturalmente, con estos dones y talentos. Pero aquí ocurrió al revés. Estos ninguno levantó la mano para decir, yo acepto a Cristo. No, ninguno. Aquí chupulún, el Espíritu Santo les cae y ninguno se había bautizado. Pedro, que tiene una mentalidad judía, ¿verdad? Y que dice, no, un momentito. Aquí hay que completar el asunto porque hay un mandato. Jesús dijo, bautícenlos. Y entonces dice, ¿habrá problema
en que estos que ya tienen el Espíritu Santo sean bautizados. No, echémosles agua, venga, bauticémoslos. Y entonces cumplieron con el mandato de Jesús de bautizarse. Hoy, antes de venir para acá, recibí un mensaje de una persona que he estado atendiendo en consejería desde hace un par de tiempo. Y me escribe diciéndome que si su mamá, que no es convertida, pudiera ser bautizada. Ella vive en Sarapiquí, pero que ella quiere que yo la bautice, ¿verdad? Entonces yo le explico, mira, con muchísimo gusto, claro que sí. Tenemos varias opciones, o hacemos un evento solo para ella y no hay ningún problema, o la metemos en un grupo cuando nosotros como iglesia hagamos el evento, ¿verdad? Pero le digo, vamos a ver, ¿tu mamá se está congregando? No, ella no se congrega. Entonces yo tuve que explicarle que este asunto del bautizo no es un rito, no es solamente un rito. No es que, es un mandamiento y tengo que cumplirlo, entonces me mojo ya. No. Uno se bautiza cuando, por supuesto, tomó la decisión de cortar con su vida pasada, pero decido ser parte de la iglesia. Uno no se bautiza y después queda allá escondido en algún lado. No. Usted se bautiza para ser parte de la iglesia, para cumplir la misión de la iglesia, para integrarse al cuerpo de Cristo. Si usted no se ha bautizado, yo les animo, acérquese a mí y hablamos y nos ponemos de acuerdo. Aunque sea en el virilla, ahí le damos. Y sale solo los huesos, ¿verdad? Terrible. No, de verdad. No ignoremos, el bautismo no es poca cosa. Hay dos mandamientos, la Santa Cena y el bautizo. Así que nosotros somos promotores de hacer ese cambio. Ok. Les muestro 4 cosas en este pasaje que acabamos de ver, que son 4 decisiones que Pedro tomó que lo hicieron ser una persona que transformó la vida de Cornelio. Si usted quiere transformar a su familia, el barrio, si usted quiere ser una persona de influencia, si de verdad usted quiere ir y caminar y que donde usted ande las cosas cambien, hay 4 cosas que creo que podemos aprender de Pedro aquí. La primera cosa es la obediencia a la dirección de Dios, aun cuando usted no comprende el plan. Dice que mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, no tenía claro, el hombre estaba ahí, ¿qué será esto? ¿Qué? Ahora se puede, el ceviche, sí, wow. El Espíritu le dijo, mira, te buscan, levántate, baja, vaya con ellos. Si usted no tiene clara la decisión que tiene que tomar, pero usted sabe que Dios te está diciendo, salga de ahí, muévase, renuncie, inicie, cambie. Si usted sabe que hay algo que Dios te está diciendo, y sabemos que hay duda, por supuesto, sabemos esa tensión entre, ¿será mi carne? ¿Será mi, verdad? ¿Y cómo yo confirmo eso? ¿Cómo yo lo sé? Bueno, lea la Biblia, ore y busque consejo. Si usted no está segura y seguro de una palabra que siente de Dios para usted, una decisión que usted tiene que tomar, ore, pida confirmación, vaya a la palabra y lea, Dios le va a hablar. Y 3, busque consejo, porque Dios también habla a través de su gente. Entonces Pedro aquí no tenía claro, pero dijo, esto es de Dios, voy. Mire, yo no sé si soy capaz de explicarles lo necesario e importante es que ser obedientes. Toda la vida cristiana empieza con obediencia. El error que estamos cometiendo nosotros los padres de familia en nuestros hogares es que hemos dejado de exigir obediencia a nuestros hijos chiquitos. Y perdonen que haga la aclaración, pero si usted pretende que un hijo de 12 años para arriba obedezca, ya no le funcionó, ya no le va a funcionar. Es cuando son niños que nosotros tenemos que enseñar obediencia. Es bien difícil aprender después.
Solo los golpes y el dolor es lo que hace que un adulto pueda aprender a querer obedecer. Entonces, insisto, no sé cómo decirlo. De lo necesario e importante es que obedezca. Obedezca su llamado, obedezca el diseño que Dios le dio, obedezca a las decisiones que Dios quiere que vayas tomando una por una en tu matrimonio, en tu dinero, etcétera. Obedezca, obedezca, obedezca. Toda esta historia no sería posible si Pedro hubiera dicho, no, qué pereza ir a Punta Arenas, no, salado, que vaya otro. Yo estoy viejo, tengo artritis, echarme esa caminada, no. Obediencia. Segundo, dice Hechos 10:28, ustedes saben muy bien que está prohibido que un judío se junte con un extranjero o que lo visite. Pero Dios me ha mostrado que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Usted y yo, para ser transformadores, tenemos que cambiar todos los prejuicios que tenemos. Tenemos que estar abiertos a que Dios nos hable de maneras que no nos imaginamos. ¿Qué iba a pensar Pedro que le iba a bajar un camarón ahí en una langosta, ¿verdad? En una visión. Pero si Pedro desatiende eso, si Pedro ignora ese mensaje, si Pedro cree que la única manera en que Dios te va a hablar es leyendo el Salmo 23, no hubiera ocurrido su acto de obediencia. Pero él se abrió a la posibilidad de entender que Dios quiere eliminar la discriminación. Insisto, ¿a qué grupo de personas, a qué tipo de personas te costaría amar o te costaría compartirle el evangelio? A veces a lo que nos oponemos es lo que se convierte en nuestro llamado, les advierto. A lo que rechazamos se convierte en el sentido de propósito. A veces lo que más huimos, y si no pregúntenle a Jonás, se convierte en la meta. Y ahí es donde el diablo capturó tu mente y tu pensamiento y te hizo tener prejuicio. Porque el ladrón, dice, vino a robar, y a veces lo que nos roba es el llamado. Lo que nos roba es la verdad. Lo que nos roba es la buena disposición. Y esa es obra del diablo. Tercera cosa. Usted y yo, para ser transformadores, ya vimos que tenemos que ser obedientes, ya vimos que tenemos que estar abiertos a ir donde no necesariamente queremos, pero tenemos que tener clarito el mensaje que tenemos que compartir. O sea, en 2 toques, Pedro les dio la síntesis de lo que era el evangelio. Esteban, por ejemplo, cuando lo iban a apedrear, se echó un mamotreto así, ¿verdad? Como de 40 versículos, ¿verdad? Para explicar toda la historia de Dios y el propósito. No, Pedro aquí lo resumió. Pedro les dijo, nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén. Ahí lo mataron, lo colgaron en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Más adelante dice, él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Mire, como iglesia Vida Abundante, nosotros tenemos que simplificar, naturalizar, hacer las cosas más sencillas. ¿Qué significa? Lo que la gente necesita hoy es saber que pueden ser perdonados y que son amados incondicionalmente. Si usted cree que hay que estudiar teología para predicar el evangelio, si usted cree que hay que venir a todos los cultos y leerse todas las prédicas y leerse toda la Biblia para poder traer un mensaje de esperanza, no. Nosotros hemos complicado las cosas. Nosotros armamos seminarios, talleres, conferencias, congresos, cursos, maestrías, licenciaturas de cómo aprender a pescar. Y la iglesia da vueltas y que curso y que aprender a pescar. Y nunca pescamos.
o muy poco pescamos. Y eso yo soy culpable. Esta iglesia hemos sido malos pescadores. En serio. Mire qué montón de sillas vacías. Ahí está el ejemplo. ¿Qué necesitamos? Volver a recuperar la pasión. Porque mi familia escuche esto. Que pueden ser perdonados. Que si se arrepienten, Dios los va a abrazar. De que van a poder encontrar el propósito de su vida que han perdido buscando fama, fortuna, proyectos, empresas, cosas, tantas cosas. Y lo único que necesitan es el abrazo del Padre. La gente necesita saber que para ser sanos de su ansiedad, ser sanos de su depresión, ser sanos de sus sin propósitos, ser sanos de todas estas ideas suicidas, lo que necesitan es perdonar. Perdonar a los que le hicieron daño. Perdonar a los que te rechazaron. Perdonar a los que te abusaron. Perdonar a los que te ignoraron. Pero además, pedir perdón. Ese es el evangelio. El evangelio es que perdonamos porque hemos sido perdonados. Simplifiquemos, eso es. Si usted quiere ser transformador, apréndase esto. Viva esto, comparta esto. No nos compliquemos. Y la última cosa. Mire, Pedro pudo haber hecho lo que quería hablando. Pero hay algo que Pedro no podía hacer y era transformar a la gente. Nuestro trabajo es anunciar. Nuestro trabajo es echar el mensaje, tirar el mensaje, mostrar el mensaje. Pero la transformación la da el Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere ser verdaderamente transformador, no estorbe. Si usted quiere ser verdaderamente transformador, sea un canal del Espíritu Santo. Si usted quiere ser verdaderamente transformadora y transformador, promueva la experiencia de la sobrenaturalidad del Espíritu Santo con aquellos que no lo tienen. Miren qué interesante, dice que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el mensaje. ¿Qué significa, mis hermanos? ¿Qué significa? Que el conocimiento del Evangelio no es suficiente. No es suficiente que usted se sepa la Biblia de memoria. No es suficiente que usted entienda la palabra de Dios. Usted necesita ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Usted necesita cambiar su carácter. Usted necesita cambiar su manera de ser. Y eso solo se puede por medio del Espíritu Santo. Pero además, usted necesita poder sobrenatural, los dones del Espíritu para poder cumplir la misión. Porque la idea no es tener al Espíritu Santo para estar sentado en una banca haciendo nada. Y una de las razones por las que Dios no nos ha dado a algunos el Espíritu Santo es porque no estamos dispuestos a hacer algo para Dios. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo si no vamos a servir con el Espíritu Santo? ¿Para qué queremos tener el don de sanidad si no estamos dispuestos a ir a un hospital? ¿Para qué queremos profetizar si lo único que estamos buscando es fama y que la gente nos adore como Cornelio quería adorar a Pedro? No. Pero déjenme decirle, el mundo que se nos viene es cada vez más corrupto, es cada vez más entenebrecido. Estuvimos recibiendo un taller sobre brujería, ocultismo, este fin de semana, hace un par de días. Y mirábamos que esto no es jugando, esto no es jugando. O sea, el diablo todavía está aquí, el diablo tiene poder y el diablo va a seguir estorbando. La pregunta es, ¿usted va a estar del lado de los que controlan al diablo o de los que se van a dejar controlar por el diablo? Necesitamos poder de lo alto. Esto no es un invento mío, no es un invento de la iglesia, es el diseño de Dios. ¿Cuántos quieren tener el diseño de Dios? ¿Cuántos queremos ser parte del diseño de Dios? Y posiblemente usted se está haciendo la pregunta, y pastor, ¿y qué se hace? ¿Qué se hace para recibir eso? Bueno, si uno pudiera decir, ¿por qué Dios derramó el Espíritu ahí? Es porque había sed.
Los que estaban ahí llegaron con sed, llegaron buscando, querían saber de Dios, querían conocer de Dios. Lindo. Pero en mi propia experiencia personal, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu, fue porque verdaderamente yo entregué mi vida a Dios y quise que Dios hiciera conmigo lo que quisiera. 40 años hace y mire dónde estoy. Por eso. Porque estuve dispuesto a vaciarme para que Dios me llenara. Entonces yo quiero hoy invitarles a que haga Dios hoy en nosotros lo que tenga que hacer para que podamos ser discípulas y discípulos transformadores donde quiera que vayamos. Que nada nos detenga, que seamos obedientes, que estemos con mente abierta, que no tengamos prejuicios, que nos dejemos llevar por el conocimiento de la palabra y prediquemos su palabra, no prediquemos otra cosa. No, su palabra que perdona, que liberta, que sana. Y que dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca, nos fortalezca. Sin ser profeta se los digo, cada día lo vamos a necesitar más. Cada día. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar amor, gozo en medio de una sociedad triste, paz en medio de tanta guerra y complicación, paciencia, porque vienen tiempos difíciles y Jesús tarda todavía. Vamos a tener que tener fe, porque la cosa va a parecer como que vamos en derrota, persecución, etcétera. Vamos a tener que ser mansos, pero vamos a tener que ser firmes y vamos a tener que tener dominio propio. Y eso es un proceso. Entonces, permitámosle a Dios que culmine ese proceso en cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a orar. Si hay aquí alguna persona que hoy siente que quiere hacer un compromiso diferente con Jesús, si se siente en libertad, puede pasar aquí, si quiere hacer ahí, tranquilos. Aquí yo no voy a poner palabras en su boca. Cada uno de nosotros tiene que venir con sus propias palabras, con su propio compromiso. Pero si usted también quiere convertirse cada día más en una persona transformadora, pidámosle a Dios que haga lo que tenga que hacer. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra, porque muy estratégica y específicamente pusiste la historia de Pedro para que hoy nosotros pudiéramos aprender algo más de él. Gracias porque cuando leemos tu palabra podemos ver la transformación y el proceso más bien de transformación que Pedro vivió. Gracias porque nos haces recordar que nosotros somos como él, necesitados de cambio, necesitados de perdón porque te hemos fallado, te hemos negado muchas veces. Hoy yo quiero pedir perdón, Señor, por las veces en que tú nos llamas y no atendemos el llamado, las veces en que nos excusamos, las veces en que la comodidad, la pereza, el no querer ser incomodados, Dios, ha hecho que no hayamos cumplido con llevar la palabra, la transformación, la libertad, la sanidad para quien tú la querías. Perdón, Dios, perdón. Pero hoy venimos con corazón abierto, Dios, sincero. Y yo quiero pedirte por esta congregación, Dios, por nosotros, para que tú verdaderamente, Dios, no porque tú fallas, sino porque nosotros fallamos, podamos tener lo que se necesita para vivir a plenitud el diseño, para poder cumplir tus propósitos. Padre, ayúdanos a obedecerte, porque a veces no te creemos, porque a veces nos incomoda lo que nos pides, porque a veces, Señor, es complicado entender si esto viene de ti o no viene de ti.
Enséñanos a obedecerte. Que ninguno de nosotros se quede sin obedecer. Si tenemos que dejar cosas, romper cosas, salir de lugares, de relaciones, trabajo, no sé. Yo te pido que pongas esa capacidad espiritual de saber escuchar tu voz y tener la paz y la certeza que eres tú el que nos habla. Hoy renunciamos a nuestros prejuicios, Dios. Perdona por las veces en que hemos preferido cierto tipo de persona y hemos ignorado otro tipo de persona. Perdón por la ignorancia, Dios. Perdón por la apatía. Perdón por la mala actitud que tenemos hacia gente que viene aquí a la iglesia y que no nos cae bien y que huimos o evitamos, Dios. O los evitamos en la familia o les evitamos en la calle. Padre, pon pasión por todos los que no te conocen, por los que ya se suicidaron, Dios, porque están viviendo ya la eternidad sin ti. Ayúdanos, Señor, a tener sensibilidad. Despierta en nosotros la pasión por compartir el pan con todos los otros hambrientos. Hoy, Señor, yo te pido que nos des capacidad de compartir tu evangelio. Y si tenemos que usar palabras, como dijo San Francisco de Asís, que las usemos. Pero si el amor lo podemos manifestar de otras formas, que nos sobre la creatividad, Dios, que nos sobre la creatividad. Y finalmente, yo te pido, Señor, que derrames el poder de tu Espíritu Santo, transformador, libertador, sanador, perdonador, consejero, el que fortalece nuestra memoria porque nos recuerda lo que tú ya nos has enseñado. Yo te pido que nos limpies, que nos perdones, de manera que estemos tan vacíos que el Espíritu Santo no tenga obstáculo para llenarnos, Señor. Que no le tengamos miedo al Espíritu Santo, que no le tengamos miedo al llamado que tú nos haces para usar nuestros dones y nuestros talentos. No, Señor, aviva el fuego del don que tú has depositado en nosotros. Úsanos, Dios, con orden, con decencia, con la actitud humilde y correcta, Dios. Pero manifiesta tu poder en medio de nosotros, porque lo necesitamos. Porque no podremos ser sanos ni libres. Porque no podremos hacer nuestro ministerio. Porque el reino de las tinieblas será más fuerte que nosotros. Potencianos, fortalécenos y danos la libertad que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Con mucha gratitud, Dios, con mucha gratitud. Que así sea, Padre. Que así sea. Te amamos, te adoramos. Solamente a ti adoramos en este lugar. Solo a ti adoramos en nuestra vida. Solo a ti queremos servirte. Solo a ti queremos hacer grande. Gloria sea tu nombre, Padre. Que así sea. Amén. Y amén. Familia, que Dios les dé una libre y bendecida semana. Gracias.